Gracias por seguir con nosotras aquí en Activando la Mañana. Y vamos a tratar un tema muy interesante. Tal vez usted ya vio reseñado en la prensa que las vacunas, algo que todos sabíamos, pero que nadie lo quería decir ya a años después de la pandemia, pues salen a relucir algunas consecuencias negativas con algunas vacunas. Exactamente con la AstraZeneca, se ha hablado también de Pfizer y de otras más. Y para esto vamos a conversar con un experto en la materia. Él es infectólogo internista, comparte con nosotros el doctor Héctor Balcácer. Qué honor, doctor. Hola. Joven, un placer estar con usted. Realmente este es un espacio en el cual me siento de la casa, pero tenerte por aquí, sé que no me toca a mí darte la bienvenida. Pero gracias, doctor. Es que es un doctor. placer reencontrarme con usted aquí en este espacio. Es recíproco, usted y yo nos tenemos un cariño hace mucho tiempo y lo he entrevistado en otras ocasiones y qué bueno hacerlo aquí en Activando la Mañana. Salió ya de manera formal, tanto en Europa, se ha hablado de AstraZeneca, en Argentina hicieron estudios de los efectos negativos que se puede tener con relación a la vacuna. O sea, ¿solo AstraZeneca o todas las vacunas, doctor? Miren, la realidad es que primero que nada, esto de AstraZeneca no es algo nuevo. La realidad es que se sabe que todo producto médico, biológico o no, va a tener efectos secundarios. El ejemplo que habitualmente los médicos utilizamos es el de la aspirina. Pocos medicamentos han provocado mayor cantidad de gastritis, mayor cantidad de sangrado gastrointestinal que lo ha hecho la aspirina. Sin embargo, eso no significa que vamos a dejar de utilizar aspirina. No, pero no me, espérese, no me asuste así porque yo todos los días me tomo una aspirina por un asunto que el cardiólogo me recomendó. O sea, que la aspirina puede matar a una gente. Claro que sí. Y así mismo te la recomiendan. Claro que sí. Okay. Lo que pasa es que hay que reconocer que todo es en su justa medida, Anabel. La realidad es que todo va a depender de cuál sea el escenario, todo era riesgo-beneficio. Si las vacunas no hubiesen aparecido en el ambiente, en el escenario, todavía estuviéramos posiblemente confinados en grandes partes del mundo y no pudiéramos estar con esta cotidianidad, con esta convivencia del día a día. Pero siempre hay que reconocer que hay un grupo de personas que van a tener una susceptibilidad aumentada frente a cualquier cosa de presentar algún efecto adverso. En cuanto a lo que fue la vacuna de AstraZeneca, se reconoció que habían grupos específicos que tenían un riesgo aumentado de presentar trombos o coágulos. Y aquellos grupos generalmente era mientras mayor edad se aplicaba la vacuna, mayor probabilidad tenía esta persona de presentar algún tipo de efecto adverso. ¿Y qué ocurrió? En algunos países lo que hizo fue que se colocó un tope de edad para poder aplicarse la vacuna de AstraZeneca. Yo voy a decir algo que lo he dicho en mis redes sociales, pero lo voy a decir aquí en Televisión Nacional, en Televisión Abierta, y es que no solamente yo tengo 3 vacunas, sino que las 3 vacunas que tengo son de AstraZeneca. ¿Qué? Y justamente... ¿Oyeron eso? ¿Por qué no oyeron? Él tiene 3 vacunas de AstraZeneca pues. Y justamente la última dosis de AstraZeneca que me apliqué, yo llamé a Vacuna TRD para que en Vacuna TRD me permitieran aplicarme la vacuna cuando en ese momento ya no se estaba aplicando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la vacuna de AstraZeneca se había vinculado a aparición de trombos y coágulos, generalmente se había dado en lo inmediato. Si usted se aplicaba la vacuna, unos cuantos días posteriores, entonces aparecía algún tipo de efecto vinculado a la formación de coágulos. Y esos coágulos simplemente aparecían, repito, en un grupo de personas muy pequeño. Es tanto así que los estudios demostraron que la protección de la vacuna era superior a los efectos adversos que pudiera provocar y que los beneficios superaban el riesgo. Sin embargo, las empresas farmacéuticas se protegen mucho de este tipo de cosas y simplemente retiraron la vacuna de muchos ambientes. Saber que lo mismo pasó con la vacuna de Johnson & Johnson, hay que llamar la atención de que la vacuna de Pfizer y de Moderna también tienen efectos secundarios, pero la realidad es que los beneficios de la vacuna siempre van a superar cualquier tipo de condición que pudiera vincularse, sobre todo en la parte que tiene que ver con coágulos. Antes de entrar con el tema, alguien me preguntaba, Balcácer, yo tengo un problema venoso y quisiera saber si realmente se debe a la vacuna o se debe al coronavirus. El problema es que la infección por coronavirus en sí se asocia a problemas vasculares. Y yo siempre le pregunto a la gente, ¿qué ocurrió más en el mundo? ¿La aplicación de vacunas o personas que se infectaron por coronavirus? Y la respuesta siempre va a ser que hay personas que le dio coronavirus 3, 4, 5, 6, 7 veces y muchas de esas personas de manera inadvertida pudieron presentar algún tipo de problema vascular, algún tipo de problema neurológico cardíaco que no tenía nada que ver con la vacuna. El problema es
que los grupos antivacunas se montaron en esa ola y la realidad es que muchos han logrado generar tanta desinformación que en este momento en el mundo, Anabel, y personas que nos ven en sus casas y que nos verán posteriormente, el problemita es que en este momento el mundo se encuentra al borde de brotes de enfermedades que ya estaban controladas. Y una de las últimas alertas que se ha ¿Pero generado... cómo así, doctor? Ok, déjame plantearte algo. Hay enfermedades que tú necesitas tener un porcentaje elevado de personas vacunadas para disminuir la aparición de brotes de estas enfermedades. Okay. Los niveles de vacunación bajaron a niveles tal que fíjate como la Organización Mundial de la Salud tuvo que enviar una alerta a nivel internacional de sarampión. Sí, sí, es cierto. ¿Por qué razón? O sea, la gente se asustó, lo que usted quiere decir, después del COVID, de la pandemia, que no quería ponerse, precisamente por los grupos antivacunas. Exacto, no solamente la vacuna del coronavirus, el problema es que los grupos antivacunas se montaron para no, justamente es verdad. para que la gente no se vacunara de ninguna. Y el problema es que se llevaron entre las patas de la desinformación justamente este tipo de vacunas que, repito, son reconocidas desde hace más de 50 años, que lo único que han brindado es beneficio y que en República Dominicana, escucha esto, Anabel, nosotros tenemos más de 20 años sin un caso de sarampión. O sea, yo tengo estudiantes en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo donde doy clases que se van a graduar de médico y nunca han visto un caso de sarampión. Wow, o sea que estamos hablando de que las vacunas funcionan y son seguras. ¿Cuál es el problema? El problema es que las campañas de desinformación a nivel internacional han hecho que muchos padres retrasen el proceso de reiniciar o de continuar la vacunación y eso es un error. Señores, como ejemplo siempre utilizo una enfermedad dramática, que es el polio. ¿Cuántos niños no vieron ustedes, padres, madres, en los campos que tenían una piernita cortita y que tenían los bracitos chiquititos y que estaban en la casa en una silla de ruedas afuera? Eso fue que padecieron polio cuando niños. Y el polio hace 1000 años que no aparece, digo 1000 años, ustedes saben que exagerando, hace más de 20 años que tenemos un caso de polio de transmisión dentro de la comunidad, fruto también de las vacunas. Por eso hay que reconocer, si bien la vacuna de AstraZeneca, y repito, eso no es nuevo, desde el 2021 ya se sabía que podría provocar problemas, es una realidad con cualquier medicamento. Doctor, pero no se escucha eso de la chinita, no sé cuál es el nombre de la china, la Sinovac era, la Sinovac, ¿es verdad? ¿Por qué no se escucha que esa, señores, sorprendente, que esa vacuna ha dejado algún efecto negativo, secundario? Por ejemplo, como la miocarditis, que se habla de la Moderna, la de la Pfizer, que sí siempre se habla de algún tipo de cosa, pero de la Sinovac nada. Mira, hay que reconocer que la teoría o la práctica bajo la formulación de estas nuevas vacunas, como fueron Moderna, Pfizer y AstraZeneca, la realidad es que va a ser el futuro no solamente de las vacunas, Anabel. Ese va a ser el futuro del tratamiento de la mayoría de los procesos crónicos. El asunto con la Coronavac, que es el nombre correcto del laboratorio Sinovac, que fue como se reconoció, reconocer que es una vacuna que utiliza una tecnología muy antigua, que lo que hacía era que utilizaba parte de las proteínas del virus, se le inyectaba a las personas y las personas generaban sus propios anticuerpos. La realidad es que todas tienen más o menos el mismo principio, pero la otra utilizaba una partícula que llevaba información genética para que el organismo generara proteínas similares al virus y se defendiera. La verdad es que si lo tomamos en la balanza, la verdad es que también ocurrieron efectos adversos con la Coronavac o la Sinovac. La realidad es que fueron menos evidentes que con las otras vacunas por una razón sencilla. La Coronavac o Sinovac solamente se utilizó en países muy limitados, por ejemplo Chile, República Dominicana, China y algunos países que tenían algún tipo de vínculo con lo que era la República Democrática China y la realidad es que las otras vacunas fueron más extendidas y reconocer también que el monitoreo que se le dio a estas vacunas fue muy superior a la que se le dio al Coronavac. Entonces, doctor, una persona que haya tenido un efecto secundario, o sea, en el caso de una persona que estaba sana, le dio COVID, pero ya tenía puesto la vacuna, ¿cómo se sabe si lo que le está pasando es precisamente porque le dio el COVID o por un efecto de la vacuna? Mira, Anabel, esa es una de las grandes deudas pendientes, porque la realidad es que no se va a poder diferenciar. Reconocer que muchas veces cuando se aplica la vacuna, la respuesta del organismo es muy similar a la respuesta que va a tener si entra en contacto con el agente infeccioso que está tratando de justamente prevenir. Entonces, en ese sentido, la realidad es que la gran mayoría de los procesos que observamos
de muerte súbita, de pérdida de memoria, de caída de cabello, de dolores articulares, de problemas de insuficiencia venosa, es más probable que sea, repito, por la infección por coronavirus que por la vacuna. Lo que pasa es que llama más la atención y genera mayor titulares de periódico decir que es la vacuna antes de hablar de la infección por coronavirus. Ya en el 2024 no tenemos miedo que nos dé COVID. Ahora no una gripe que todo el mundo dice, ay, gripe. Por ejemplo, el canal entero, gripe, gripe. ¿Qué puede ser COVID? Claro. Y la gente ya no está pendiente a eso. Mira, es tanto así que en los Estados Unidos ya hasta retiraron la licencia por coronavirus. Anteriormente aquí en República Dominicana dábamos 5 días por infección por coronavirus. Hoy en día a la persona se le dice que inmediatamente se quite la fiebre y se sienta bien, que se integra a su trabajo. ¿Dónde está el problema? El problema está en que todavía existe una franja de la población que es susceptible y por eso siempre hablamos que las personas que tienen más de 65 años necesitan de manera obligatoria tener su esquema de vacunación completo contra coronavirus. Si usted tiene, repito, más de 65 años, alguna enfermedad debilitante, usted necesita tener su esquema de vacunación completo, que son 3 dosis de la vacuna. Doctor, quien quiera hacer una consulta con usted como infectólogo, ¿a dónde debe dirigirse? Estamos en el Centro Médico Universidad Central del Este, nuestras redes sociales, no sé si el máster la ha colocado, DR Héctor Balcácer, repito, DR Héctor Balcácer en Instagram. Y la ventaja es que ustedes me escriben, mi Instagram yo respondo personalmente, yo no delego en nadie. Eso es verdad. Además de que cualquier cosa, simplemente estamos a la orden. Doctor, muchísimas gracias A ver, por un placer arrojar volver a luz. verle. Y gracias a mi programa, Igual. Activando la Mañana. Por Este es su invitación. programa, cuando usted quiera puede pasar por aquí. No, yo le escribo a Scarlett, le voy a mandar una gente. Eso es lo bueno. Muchísimas gracias al doctor Héctor Balcácer.